Puede ser, Víctor, según mi parecer, que a lo mejor nosotros como academia estamos en un constante cuestionamiento de nuestro trabajo. Y eso también nos ha llevado a que creamos estar en una posición un poquito más, entre comillas, de privilegio frente al conocimiento histórico. Entonces, para de alguna forma mantener ese estatus, para evitar ese cuestionamiento constante hacia nuestra labor y hacia lo que hacemos, nos ha llevado un poco como lo que planteaba Francisco, como un poco a esa segregación, a esa división de nuestro campo tiene que estar condicionado por estas situaciones, nuestro campo tiene que ser desarrollado de determinada forma y no hay espacio para otro tipo de dinámica ni de diálogo. Y eso, por supuesto, ha llevado a que hoy en día estemos tan diferenciados, tan separados y que en algunos casos no queramos complementar con esta conocimiento, sabiduría, o no sé cómo decirlo, datos anecdóticos que poseen muchas veces estas personas que tal vez no poseen como el método historiográfico o el método histórico, pero sí poseen a lo mejor una serie de conocimientos, bases de datos, anécdotas, pero como nuevamente vuelvo a la idea de la segregación, para no mezclarnos, para no caer un poco como en este doble cuestionamiento de, pero ¿hasta qué punto eso es historia o es un simple refrán? No sé cómo decirlo, acá que los compañeros me apoyen un poco. A mí me pasa, o yo tomaría la frase, a lo mejor la historia es muy importante como para dejársela a los historiadores. Mm. Eh, es un poco lo que pasa con la política. Yo creo que uno de los principales problemas que surge si es que existe, ¿no? Yo no estoy seguro que todo el gremio, si es que también podemos denominar gremio, ya, somos tan cuestionadores nosotros, tengamos algún problema a propósito de las historias diletantes, quizás. Si es que lo pensamos desde ese modo, yo creo que podría venir el problema desde la instauración de la historia como ciencia, que viene de la mano con el Estado Nacional, viene de la mano con el liberalismo, por otro lado, y viene de la mano con la formación de profesores, sobre todo, que están instruidos para hablar sobre la construcción de ese proyecto. Finalmente, uno de los principales problemas eh, que tenemos, incluso en este momento constituyente, es qué es lo que va a hacer el Estado y qué es lo que vamos a conversar y cuáles van a ser las historias oficiales. Y no me parecen tan raros, puesto que la historia nacional durante los últimos 10 años ha sido mucho más conocida por una persona que no es historiador, que es un escritor de ficción, Mm. y eso a nivel nacional, digamos, y ha sido fuertemente impugnada por quienes aparentemente tienen las herramientas. A lo mejor me estoy tomando de lo que dijo Natalia, aparentemente las herramientas y las metodologías para enfrentarse a ABC tema, ¿no? Eh, y eso de pronto también, cuando estaba hablando de Natalia, yo pensaba, sí, y a pesar de eso, nosotros todos tenemos distintas metodologías de trabajo. Por lo tanto, el coleccionar datos y todo eso, que también era propio de la gente que en el pasado eran los historiadores los que juntaban cositas, Medina, no sé. De pronto, la universidad, como un espacio siempre que va, entre comillas, también a la vanguardia, mira a estos otros exponentes que hacen algo que quizás ya no está en lo que se hace en la universidad, y es también porque ni la universidad ni los espacios educativos en Chile están al mismo ritmo que las propias localidades. Mm. Que Eso la es un poco sociedad. que la sociedad, o sea, de repente es cosa de mirar de pronto quienes están a cargo de escribir historia o de enseñar historia o lo que sea, también están un poquito dislocados de lo que pasa con la gente, ¿no? Incluso con la gente que son sus estudiantes, dentro y fuera del aula. Y eso de pronto puede ser como una especie de ya de pecado original que se aplica a todo el resto de que el país es un país hipercentralizado, etcétera. O sea, finalmente la persona que está en la escuela rural recibe una historia que es en parte también
adoctrinamiento político sin ambaje, ¿ah? Adoctrinamiento político desde el Estado nacional centralizado. Claro, porque el Estado tiene que llegar a... Puede ser un poco hiper, a lo mejor me fui un poco al chancho, ¿no? Pero... Sí, yo creo que Alex entró, como se dice en el fútbol, entró con la pierna arriba, ¿eh? Entró así, con todo, ¿no? Es la única manera que después me pueda... ¿Cachai? Porque si no, no... Te liberaste, pero es cierto, porque fíjate que ahora lo grave es que la universidad, donde se practica la historia profesional, qué sé yo, la universidad como institución está apurada, ¿no? Por vincularse con el medio, ¿no? Claro. O sea, por construir un saber de la mano, pero muy, muy apretado con el medio en el que se desenvuelve esa universidad. Y eso ha sido un desafío, ¿no? En la última década y media para la universidad, de abrir las puertas, ¿no? Más allá de capturar estudiantes, ¿no? O sea, abrir las puertas para vincularse al entorno en el que está enseñando, ¿no? Bien, y que esa vinculación impacte en su formación, o sea, impacte en la malla curricular, en los cursos cambie, que no sea lo mismo estudiar ingeniería en Punta Arenas que en Tarapacá, ¿no? O sea, la malla curricular, los cursos no pueden ser iguales, porque los medios son distintos, ¿ya? Y en el caso de historia, también obviamente debería ser así, ¿no? Y que quizás también aplica, porque qué sé yo, en áreas turísticas como Magallanes, por ejemplo, que tiene una carrera de historia en la Universidad de Magallanes, los cursos ahí son muy sensibles al turismo. O sea, luego me corrigen ahí los amigos televidentes, pero entiendo que la carrera de historia, la UMAG, de la Universidad de Magallanes, tiene una mención en turismo. Y eso es muy distinto a otras áreas que no son turísticas. Entonces hay un relato de la historia que está vinculado, que debe estar vinculado por presión del mismo Estado, que decía Alex, la Comisión Nacional de Acreditación, que le exige a las carreras tener una vinculación con el medio. Pero en el caso de historia es complejo, porque además ese medio está rodeado de otros relatos históricos. O sea, hay otra gente, como veíamos al principio, decíamos, digamos, que hace historia, ¿no? Que piensa e investiga historia. Y que quiere Pero en mucho. ese caso, cuando tú hablas de cómo se estudia o se enseña historia en otros contextos que no sean el capitalino, yo, por ejemplo, tengo mi propio ejemplo. Yo estudié en el sur de Chile, en la Universidad de los Lagos, Osorno. Y por ejemplo, los temas de investigación que se dan a fin de carrera, o sea, los seminarios de investigación a fin de carrera, la mayoría están vinculados a la historia local y concretamente a los conflictos sociopolíticos que vive la zona sureña. ¿Ya? Llámese conflicto mapuche-huilliche, llámese como la descentralización de la zona. ¿Y por qué? Porque también tiene mucho que ver el contexto en el que se está desarrollando y estudiando esa carrera. Y ahí es donde, tomando un poco las palabras de Alex, yo creo que tiene que ver mucho es cómo esta centralización muchas veces ha opacado las historias locales o estas historias regionales y se enseña de una forma tal que se piensa que la historia de Chile, por ejemplo, es homogénea, cuando en realidad cada contexto regional sociopolítico posee una serie de características y virtudes que la hacen distinta, pero que finalmente es el complemento para comprender la diversidad de un Chile tan extenso. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el caso de Francisco, en el caso tuyo, que trabajamos en universidades que son de la capital, a diferencia de Ale, que trabaja en una universidad regional, me imagino que ahí también podemos darnos cuenta de las diferencias de los temas de investigación. Es muy difícil, por ejemplo, que un estudiante capitalino a lo mejor se quiera insertar, como dices tú, en este estudio, en esta dinámica de por qué las carreras universitarias de historia más al sur de Chile están propensas a vincularse al turismo. Tal vez acá se estudia más desde un contexto sociopolítico, el conflicto social, la diferencia social, la desigualdad que se generan en las zonas a lo mejor periféricas santiaguinas. Tal vez esos puntos son mucho más clave para los estudiantes a la hora de querer investigar, a diferencia de lo que está ocurriendo en estas universidades regionales. Claro, porque tiene que ver también con sus propias vidas, probablemente, o parte de la experiencia de algunos de los estudiantes. Entonces, pero yo estaba pensando,
Claro, pero una cosa es la historia, que nosotros por supuesto tenemos algo que decir respecto a eso, pero que está focalizada en las universidades, pero en esas universidades, incluso en la diferencia que comentaba Víctor, o sea, bueno, no es una novedad, digamos, de que está mercantilizada un poco, o sea, es decir, se estudia turismo, ¿cachai? O sea, refiere a una actividad económica, lo cual está bien, a mí me parece bien, pero la historia también es algo más. Entonces, por eso es que aparecen todos estos personajes, o sea, por eso es que el relato de un historiador local, estoy imaginando, cobra sentido por los intereses de su localidad, y al mismo tiempo el relato de un escritor exitoso a nivel nacional cobra sentido por la necesidad que tienen las personas de leer sobre un pasado que se supone que tiene alguna relación con ellos. Entonces, ahí ya nos salimos de la historia metida en la universidad. No sé si me siguen como Sí. ¿cachai? A mí, Entonces es como algo más. ¿Ah? a mí me gustaría volver todavía a la sordera, ¿no? O ceguera, no sé. De los historiadores. Digamos, de casi todas las instituciones hegemónicas, ¿no? Eh, quería dar un caso, ¿no? Aquí en Coquimbo hay un caballero que ha ido rescatando durante los últimos 40 años la historia de Guayacán. Y tiene en su casa un museo, en su casa, ¿no? Donde él nació. ¿No? Él nació en esa casa, se crió en ese mismo lugar, en ese mismo barrio, fue al colegio, ¿no? Trabajó y empezó a recopilar cosas relativas al pasado de Guayacán, diario, monedas, fichas, esquelas, fotos, de todo. Tiene un museo en su casa. Y uno empieza a escarbar, porque nosotros estamos haciendo un trabajo acá en la universidad sobre Guayacán, y uno empieza a escarbar y de repente mira en internet y hace 5 años había aparecido el mismo caballero hablando sobre Guayacán. Después dice, bueno, uno sigue buscando hacia atrás, 10 años atrás, el mismo caballero hablando. Y así, o sea, uno mira el documental de los años 90 y ahí estaba el mismo caballero, es la misma, exactamente la misma persona. ¿Ya? Y la pregunta es, teniendo incluso la universidad ahí, no ha oído eso que está sonando desde hace 40 años. Y aparece en los medios, y la gente lo valora. O sea, creo que ha sido mucho más duradero el caballero que estaba guardando las cosas de Guayacán que los propios profesores de historia en los colegios y en la universidad. Entonces, hay una cuestión, hay un... Y eso finalmente, perdón, se va a quedar se va a quedar en la gente, porque finalmente o alguien lo va a comprar, el caballero lo ganará, no lo sé. Y en ese momento, no sé si ese conocimiento va a ser valorado o no, pero finalmente la gente por nosotros, digamos, si es que Oye, somos capaces de valorar algo. Sí, Es no, una di, decisión política. el medio ejemplo. Yo ¿dónde hablamos nosotros o lo escuché en otra parte? Que a esta altura uno ya ni sabe dónde le llega información, pero alguien dijo, bueno, que después del estallido social se desplomó la legitimidad en todas las instituciones, ¿no? Hasta los bomberos quedaron en cero, digamos. Claro. ¿No? Chicos buenos, digamos, quedaron como chicos malos, pero salvo la universidad, ¿no? Que quedó como, ¿quién dijo eso? ¿No lo dijo uno de ustedes? tú fuiste. Chuta, Tú, no. Yo dije eso, además. No, sí, entonces lo tú escuché en otro dijiste. lado. Tú trajiste Claro. esa información acá, yo la Ya, escuché de tu ¿Sí? boca. qué espanto, ¿no? Qué espanto el Alzheimer. Pero Pero tú lo habías escuchado en otro lado, sí, claramente no era acá. ¿Eh? Si lo dije yo, entonces, de un podcast de Sí, la competencia. pero citaste alguna fuente poco, bien dudosa, digamos. poco fiable. Alberto Bueno, no, Mayol. Sí. pero bueno, tiene razón. O sea, la universidad sigue como la institución donde se habla y se dice algo legítimo, ¿no? Donde conviene también la familia invertir ahí tiempo, 5 años, o
plata, las que no tienen gratuidad, qué sé yo, pero donde parece ser legítimo entrar y conectarse con, ¿no?, con la universidad. Y el asunto es que para saber de la historia de algo, para la historia de Guayacán, la gente recurre al caballero de 40 años que viene hablando, y no a la universidad, ¿no? O lo mismo en Valparaíso, que la gente prefiere a buscar la historia de Valparaíso en YouTube o en Wikipedia, ¿no?, o en algún libro, en alguna feria de libro usado, ¿no?, más que golpear las puertas de la universidad, que por cierto no lo van a abrir, ¿no? O sea, tal vez Valparaíso no es el mejor ejemplo, pero las personas suelen recurrir a otras fuentes para saber de la historia de, ¿no? Entonces ahí nuevamente vemos esa brecha entre una historia que se hace en la universidad que cuesta mucho, o sea, de sudor y lágrimas. O sea, hay gente que se arruina la vida investigando historia, ¿no? Pero hay una desconexión total con la sociedad. Sí, pero es que ahí tomo un poco las palabras tanto de Francisco como de Alex, cuando decía, es que recurren más al caballero que a los mismos profesores o a la misma universidad. Es que yo creo que ahí también tiene que ver con que el público general, no estudiante de historia, quiere también una historia donde tenga un lenguaje más coloquial, un lenguaje no tan academicista, y además creo yo, y que mis compañeros me corrijan, que muchas veces los profesores de historia, ya sea de colegio, se ven muy limitados porque el mismo modelo o sistema educativo impide que se recurra a un lenguaje o a un tipo de enseñanza de historia tal vez no tan academicista. Y eso yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apuntar, como para que nosotros tengamos una cabida mucho más general en el público, nuestro cuestionamiento no sea por si tengo o no tengo las herramientas como para poder enseñar o estudiar historia, sino más bien de que la gente comience a interesarse de una forma mucho más cercana, coloquial, y con un conocimiento y una base mucho más certera. No digo que nosotros tengamos la razón y que seamos los únicos capacitados, pero sabemos que tenemos una serie de herramientas que nos permiten poder enseñar y estudiar historia desde una base y una posición mucho más certera y cercana. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar un poco como a pelear con esto de que, no digo que vamos a cambiar el modelo, porque yo creo que eso es tan complejo, tan difícil y tienen que pasar muchas décadas, pero al menos empezar de a poquito a que nuestro conocimiento baje. Sabes que yo tengo el recuerdo, hace muchos años atrás, una de mis mejores amigas me dijo una frase que a mí me gustó mucho, porque me dijo, ustedes los historiadores son como un monasterio medieval, porque producen y reproducen un conocimiento tan vasto y tan bonito, pero no sale del monasterio. Se queda ahí, dijo. Entonces hay que empezar a pelear porque ese conocimiento salga del monasterio. Yo creo que ya con el programa tenemos ahí un pequeño pie fuera del monasterio. Qué buen enganche, Natalia, qué buen enganche, qué pase gol. Bueno, aprovechemos el pase gol que nos da Natalia para hacer la presentación de Subterra, ¿no? Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Bueno, sí, no, estamos acá con Subterra, el proyecto Subterra, ¿no? Que es un espacio de encuentro en torno a la historia, en torno al patrimonio local y por supuesto de difusión a la comunidad, ¿no? Deriva del proyecto Fondesit Regular, número anecdóticamente, ¿no? 121-0350, y se aloja por supuesto en el programa de investigación en historia y patrimonio regional de la Universidad de La Serena. Tenemos a nuestro representante ahí, Alex, y en el Centro de Estudios Históricos de la UBO, de la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago. Así que bueno, temas peliagudos, vamos a estar ahí compartiendo, dialogando con colegas, también con historiadoras e historiadoras locales, hayan pasado no por la universidad, lo mismo, pero van a estar aquí con nosotros, que es lo más importante,
para armar un espacio de encuentro, ¿no? Lo ven ustedes como un espacio de encuentro, de convergencia, de saberes, ¿no? En torno a lo local, ¿no? Porque al final, chiquillos, lo nacional se construye desde lo local. Si uno saca lo local, no hay nada. Sí, yo estaba pensando de lo que decía Natalia, que me parecía súper interesante. Bueno, también y el ejemplo de Alex, que obviamente yo no lo conocía, de Guayacán, pero seguramente hay en otros lugares de Chile, o dentro del mismo Santiago también, como sobre un barrio en particular, y que la gente del barrio se interesa obviamente por su barrio y no necesariamente tiene que interesarse por la historia de Santiago, de la ciudad. Eh, También, o sea, me da la impresión que se conecta un poco con el presente, y con el contexto político actual también, con este requerimiento que probablemente estuvo desde hace mucho tiempo por dar a conocer los territorios, por que salga a la luz como no sé si autogestión, porque también suena como muy, pero como lo que hacen la gente de los territorios, lo que quiere la gente de los territorios. El mismo concepto de territorio, que hoy en día se utiliza mucho y que puede ser utilizado otro concepto, pero también da cuenta de eso, o sea, como de que lo que le da sentido es la gente que está ahí y que quiere saber más, a lo mejor saber más de su historia, saber más de la historia del país, pero también saber más de su lugar. O sea, eh, no sé si habrán, porque desconozco, pero no sé si habrán en otros países quizás currículum adaptados a que la gente estudie la historia de su lugar. O sea, por ejemplo, que en la escuela de Guayacán, para seguir con el ejemplo, se aprenda una unidad del currículum que sea de Guayacán. Porque qué más significativo para la gente que eso. O sea, mi región tiene esta historia y mi localidad tiene esta otra historia. O sea, eso o sea, eso yo estoy como un poco obsesionado. Le cuento a Natalia desde las últimas veces que nos hemos juntado acá, con respecto como a la bajada con lo que está pasando en Chile actualmente, en términos como epocales, por decirlo así, ¿no? Más que político incluso. El, eh, Cuando estabas diciendo eso, a mí me acordé recién a propósito del contexto de pandemia, esta reacción que tuvieron los medios de comunicación de decir, bueno, nosotros tenemos que, ahora es cuando tenemos que salir a cumplir el rol de la educación, dado que los niños no pueden ir al colegio, y aparece en uno de estos canales que fueron adaptados en señal digital para enseñar a los niños y niñas de mi país, eh, un, un programa sobre una trivia que se da solamente en Santiago. Entonces, hay un como conductor que es un humorista que es bien conocido en internet y y lleva una invitada, que es una actriz, actor, etcétera, algún personaje público, y le empieza a hacer preguntas dentro de Santiago y se va encontrando con personajes de Santiago. Y se supone que eso en el fondo es como para enseñarle la historia, y yo vi que mis hijas estaban viendo ese programa. Por lo tanto, el poder, la llegada, digamos, a ese que tienen los medios de comunicación y el relato nacional que se sigue reproduciendo, hace que, tomándome lo que dice Francisco, ¿no? ¿Dónde está esa misma trivia en este caso para La Serena, o para Concepción, o para Valdivia, o para Talca, para San Antonio, etcétera? O sea, y eso también habla de otro déficit, es que hasta los medios de comunicación están centralizados. En general, casi todo el acontecer en Chile, o sea, yo lo veo, o sea, la noticia empieza en Santiago y termina en Santiago. Claro, el tiempo. Y eso, ¿ah? El tiempo. Claro, sí. O sea, la única parte regional o local que se aparece en la televisión para todo el mundo, salvo estas TVN regionales, que a cada una funciona, digamos,
Salvo eso, hasta el tiempo parte, es la única instancia donde se habla sobre otros territorios, otro espacio, y así no quiere hablar, ¿no? Para ubicar también otro concepto, ¿no? Sí, De pues, espacio. sí, espacio. Muy geográfico, de hecho, sea de paso. Claro. Bueno, ahora, bueno, el asunto es que también, porque hay una cuestión que está bajo tierra, ¿no? Que está subterra, ¿no? Que se nos todas estas historias locales, pero no solamente están sumergidas, sino además están desconectadas, ¿ya? O sea, nuestro amigo ahí de Guayacán se conecta muy poco, ¿no? Tal vez sabe, pero se conecta muy poco con el mismo amigo que hace, o la misma amiga que hace el mismo trabajo en Puerto Edén, ¿no? Entonces hay o sea, digamos, ese espacio que ocupan bajo tierra, ¿no? Para la universidad, qué sé yo, también los desarticula, ¿no? Y tampoco es necesario que se articulen, o sea, no es, porque no hay, lo nacional no prima, ¿no? Pero es bien interesante eso, o sea, el tipo se vuelve especialista en la historia de Puerto Edén, ¿no? Y inaugura gimnasios, corta cintas y habla, ¿no? Sobre la historia de aquella localidad, ¿no? Y no es necesario ir más allá, ¿no? O sea, es Puerto Edén y con eso basta, ¿no? Cumple una necesidad, ¿no? O sea, lo nacional ahí no aparece por ningún lado, no hay una necesidad. De hecho, pareciera ser más importante la pregunta cómo se vincula Puerto Edén al mundo, más que a Santiago, ¿no? O a Arica. O sea, cuestión que queda muy claro en Punta Arenas. O sea, Punta Arenas nace conectado a Croacia, ¿no? Que es de donde vienen la mayoría de los migrantes, ¿no? Que fundan en 1900 prácticamente Punta Arenas, ¿no? Se crea como un presidio, ¿no? Punta Arenas, la cárcel de Punta Arenas, igual que Ushuaia, que está al otro lado en Argentina, la cárcel de Ushuaia. Y de ahí se conectan con el mundo, ¿no? O sea, hasta el día de hoy Y lo una más ciudad. chistoso es que se conecta con un lugar específico de Croacia, que es como una Además, zona del Mediterráneo, que es lo digo porque uno de mis mejores amigos con el que hablo todos los días prácticamente, Gabriel. Ivo Kovacic, que es puntarenense, y Ivo Kovacic Silva, eh, de la isla de Brac, o Brick, no sé qué. Entonces casi todo, como el 90% de los croatas de Magallanes y algunos de Antofagasta, Claro, vienen específicamente de esa zona. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cachai? Que es como... claro. Perdón, sí, Entonces, es O una sea, historia. coloquial. Sí, pues, son dos localidades que se conectan. O sea, Claro, en un contexto, comillas, global o local, son dos localidades, no son dos naciones, no son dos países, no son dos claro, estados, sino que son dos comarcas que se unen claro. en un... que siempre... me dio una ¿sí? duda, la migración que se produce en Valparaíso entiendo que es de otra zona de Croacia, porque creo que se lo escuché alguna vez a la Judvia Boric, que es historiadora también y que ella es descendiente de croata. Sí. Recuerdo que cuando estuve en la defensa de su tesis, que aparte fui parte de la comisión de su tesis, recuerdo que yo alguna pregunta por el estilo le hice, ya fue hace muchos años atrás, y ahí ella explicaba que, por ejemplo, la gente de Valparaíso y la gente de Punta Arenas eran de dos zonas distintas de Croacia. Corríjanme, chiquillos, si estoy en el error, porque de verdad fue hace tantos años ya que me conversamos esto. Habría que preguntarle a la... Vaya nuestro saludo Sí, digo, a Boric, a Boric. Barguieto, antigua. Ayuda Bori Bargeto, sí. claro. Y ahí nos Y, metemos en la historia de la familia y en la historia de la gente, que básicamente tampoco reconoce fronteras, pues, o sea, ni bandera, digamos. claro. Pero bueno, al final el eslogan es ese, o sea, aprender la historia local, ¿ah? Para ver el mundo ahí, ¿ah? O sea, uno abre la ventana para ver el mundo, ¿ah? Cuestión que la historia nacional no hace por ningún lado, pues se ve la historia del país, ¿no? Pero a la medida que uno le pone más lupa a la cosa, ¿no? Ve más el mundo, ¿no? O sea, con el caso de los puertos y las zonas cosmopolitas como Punta Arenas, eso queda más que claro, ¿no? O sea, uno ve Croacia ahí, o esta localidad de Y lo que Croacia. decía Francisco, las historias internas, que muchas veces las familias también responden a un tipo de estructura, mentalidad, idea, no sé cómo queramos llamarle, que está completamente condicionada por la zona en la que se está desenvolviendo.
Entonces, probablemente una historia familiar de Punta Arenas nunca va a ser lo mismo que una historia familiar tal vez de Arica. Y también hay prácticas que se trasplantan, o sea, cuando uno piensa una Valdivia alemana, por ejemplo, que se ha estudiado, y también la misma zona, en la Araucanía viven varias otros pueblos, digamos, aparte del pueblo mapuche, también viven descendientes de alemanes, y descendientes de italianos, etcétera. Entonces, también de alguna manera, y un poco lo que dijo Natalia recién, la homogeneidad, ¿no? Finalmente la historia y las historias no son homogéneas. Y, y eso es un reto, ¿no? Para el siglo XXI, diría yo, para cualquier persona que esté pensando en la historia en este siglo, ya no existe una historia, ¿no? Escrita con mayúsculas, sino que existen. Y por lo tanto, el tema de la descentralización y todo esto es un problema que tenemos que abordar justamente en este momento. O sea, ahora es cuando. Y un poco como el espíritu de los tiempos, ¿no? Han habido muchas causas, sujetos, actores y actrices que están apareciendo y que requieren ser revisados, ¿no? En parte también hay muchos espacios que necesitan ser historiados, necesitan también ser escuchados, en parte. Y también yo creo que es el espíritu de este programa, ¿no, Víctor? ¿Qué piensan, chiquillos, del concepto de historia universal? Uy, viene con su qué, esa pregunta ya de cierre casi, ¿no? Eso también es Bueno, con... nos así deja con knockout. Con la pierna arriba, claro, viene con mala intención. Para dejarnos amarillo, mal. por lo menos. Yo partí con ya, pues. Me marcando. ¿Qué Claro, piensan bueno, del concepto historia universal? así de simple. Eh, Bueno, primero que todo no debería quedar nada afuera. O sea, el mismo concepto obliga a incluir prácticamente todo, ¿no? O sea, es totalizante. Cuestión que lo hace utópico. Utópico y distópico. O sea, es imposible, porque la historia universal escolar, obviamente hablan de un continente más chico del planeta, ¿no? De la historia universal es Europa, ¿no? Y que supuestamente desde Colón comenzó a trenzarse con el resto de las latitudes. Claro. Entonces, primero sería una utopía, ¿no? Un tipo ideal, ¿no? Como punto de entrada, ¿no? Y más yo encima creo ni que... siquiera está Europa. Más encima ni siquiera está Europa. Es una Claro. zona que no es ni Europa del Este y a veces ni siquiera alcanza a ser España tampoco, que está en Europa Occidental, pero España y Portugal parece ser que es como otra cosa. No sé, bueno, pero Alex, tú querías... Era súper interesante cuando antes se enseñaba historia medieval, pero se pasaba por alto la historia de España medieval. Claro. Qué ¿No? distinto. Y con eso no entendían nada de lo que pasaba, como si España hubiese aparecido desde el siglo XV, final del siglo XV al siglo XVI. Pero yo creo que, bueno, eso es una súper bonita pregunta en términos de que nosotros pensamos que existe, estamos viviendo en un momento de globalización, y también han habido tendencias de la historia, de la escritura de la historia o de pensar la historia desde un giro global. A propósito de lo que nos está pasando hoy día, de la globalización, y partimos conversando antes el tema del cambio climático, que son grandes temas que aparecen en las conversaciones habituales, ¿no? Pero de pronto, y es un poco bizantina quizás la conversación, pero evidentemente que la historia universal ya me parece de modé en términos ya académicos, de frentón. Huele a tiza. Huele a tiza. A Claro. pizarra y tiza. Claro, güey, claro. O sea, para que fuera universal tendríamos que no estar explicando, por ejemplo, qué está pasando en Afganistán hoy, 18 de agosto.
Nadie sabe qué es lo que está pasando en Afganistán, salvo por las redes sociales, ni tampoco sabemos por qué China es China, ni tampoco por qué está así y por qué estamos nosotros de ese modo. Porque aparte, esa historia universal no solamente evitó hablar de Oriente, de Medio Oriente, sino que, y mucho más interesante, es que tampoco habla de Estados Unidos, sino es hasta que aparecen las repúblicas. O sea, de todas maneras es un concepto incompleto Sí. y ya algo que deberíamos empezar a Erradicar. claro. Claro, porque si las O sea, personas, nuestros televidentes, se acuerdan cómo lo pasaron en el colegio, ¿no? Ese ramo ahí maldito de historia universal, ¿no? Además era discontinuo, ¿ah? Porque avanzaba con la historia de Europa, llegaba a la Revolución Francesa, hasta Napoleón, y de repente desaparecía, ¿no? Como que llegaba el 1800 y desaparecía, y de ahí se pasaba a las independencias de América, ¿no? Y Bernardo Higgins, y Simón Bolívar, ¿no? Y todo el siglo XIX, y bueno, ¿y qué seguía pasando en Europa? Como que se había caído en un abismo. Entonces hay una discontinuidad ahí que le restaba coherencia. Sí, o sea, yo lo primero que se me venía a la cabeza cuando Natalia hizo la pregunta era que es un constructo. Ujú. O sea, es lo más, digamos, quizás lo más muy simplón decir eso, pero es un constructo. O sea, incluso uno podría hacer como encontrarle pequeños sentidos, pero que inmediatamente no calzan con el término universal, como dice Víctor. O sea, es decir, ya, lo estudiamos desde Chile porque Europa Occidental, no sé, porque es como parte de la historia de Occidente, ya, ok, puede ser, y no hace sentido y a lo mejor es más importante lo que pase ahí que lo que pase en Afganistán para nuestra historia, bueno, puede ser, pero no universal, porque no da cuenta de África, no da cuenta de Asia, no da cuenta de nada de eso, digamos. Y, digamos, tampoco da cuenta mucho de una parte de nuestra cultura, como que estuviera desconectado de nuestra cultura. O sea, lo mismo que dice Alex, de la matriz histórica de la cual provenimos, no sé, era un mundo de imperios transatlánticos, transnacionales, anacionales, pero al mismo tiempo lleno de nacionalidades. Y todo eso como que se desaparece en la historia, digamos. O sea, es como historia colonial de Chile. Y está como desconectado de lo que pasaba en el resto del mundo. Entonces, es un constructo, básicamente. Quizá Stephen Hawking podría haber escrito una historia del universo. Claro. ¿Vieron claro. el reportaje o sea, el documental en Netflix, ¿no? Que no es de Hopkins, es de los agujeros negros, ¿no? ¿Ya? Y es el equipo sí, que sí. trabajaba con Stephen Hawking, No. que no hablaban en prosa, hablaban en fórmulas, ¿no? O sea, se comunicaban así, se juntaban en una pieza, verlo, que se llama los agujeros negros, y en una pizarra iban compartiendo su idea, pero eran fórmulas, ¿no? Fórmulas que eran 10 páginas, ¿no? Un cuaderno. No, es demencial, es demencial. Ahí estamos en un terreno que no apto para historiadores. Claro, ¿no? Fórmulas y números. Y los Pero historiadores económicos dirán también que por eso están tan solos, discriminados y condenados a estar solos en una pieza mirando un rincón. Ajá. Bueno, Pero chiquillos, estamos acá con el episodio 1, Subterra, Proyecto Subterra. Vamos a ver cómo, bueno, el episodio 2, por supuesto, viene power, ¿eh? Viene con fuerza. Cada uno acá, los colegas, los amigos, Natalia, Francisco, Alex, tienen su expertise en historia local, ¿eh? Saben de localidades más de lo que sabe nadie, ¿no? Y vamos a ir invitando a este señor de Guayacán, podríamos partir, ¿no? Ya que tanta propaganda de eso, ¿no? Vamos a ver si es que se puede hacer el contacto. Pero por supuesto, no, sin duda. Sí. Ya pues, todo bien entonces. Nos vemos la segunda. Nos vemos.